a veces hasta no del cromosoma completo, solamente puede ser hasta de un fragmento del cromosoma, como ocurre con el síndrome de Down. Entonces el libro está en un error, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, entonces yo creo que por ese lado ya no hay problema con la duda. Pero bueno, ahora sí a lo que venimos. Hoy vamos a continuar con el mecanismo de reparación por sesión de base, pero luego me da el ataque del alemán, del Alzheimer, y tenía yo una pregunta pendiente, ¿verdad? Que tenía yo que subir al Classroom, ¿verdad, Lili? Eso te iba a preguntar, que era lo Sí, de... los virus relacionados al Ah, cáncer. gracias. Eso iba yo ayer a subir la pregunta, pero me quedé con la duda entre si era lo del genoma eucariota o era el de los virus, entonces ahorita la pregunto, la pongo. ¿Y si encontraron aparte de virus bacterias o Sí, solamente fue algunas, virus? ¿Como cuál? como la Helicobacter pylori, que puede Pylori. llegar a causar adenocarcinomas gástricos. A mí me pareció muy interesante que había leído en un artículo que mencionaron que también habían descubierto que la E. coli con otras bacteroides fagitis, algo así, más Ujú. ciertas toxinas, podía provocar cáncer de colon en pacientes con poliposis familiar. Sí, También ujú. mencionaba que este descubrimiento podía llevar a los científicos a disminuir en estos pacientes los niveles de E. coli, lo cual me parece algo difícil porque, como sabemos, también pertenece a la microbiota normal y tanto su falta hace daño como su exceso también puede Y hacer daño, ¿no? es lo que iba a comentar, uno de los factores para el desarrollo de cáncer es la microbiota que está presente, así como menciona Janet acerca de que tener cierto tipo y número de bacterias es necesario para mantener la salud. También estas bacterias cuando aumentan en número o hay un desequilibrio en cuanto a la presencia de ellas, pues favorecen el desarrollo de cáncer o participan en el desarrollo de cáncer. Igual ocurre en el caso del el cáncer cervicouterino, que también está, si leen un poco acerca de eso, la presencia de determinados tipos de bacterias, obviamente cuando disminuyen los lactobacilos, los buenos, y aumentan este, otro tipo de bacterias o hay la presencia de algún tipo de hongo, se favorece el desarrollo de cáncer cervicouterino asociado a virus de papiloma humano, como que forman un equipo, ¿no? Malévolo, pero al final forman un equipo. Sí es interesante esto, y volvemos a lo mismo, el término del cáncer y de que es multifactorial. Como podrán ver, existen varios factores asociados al desarrollo de cáncer, ya no solamente las alteraciones genéticas, está los factores como la presencia de determinadas bacterias o de la microbiota en el sitio donde se desarrolla, y también cambios a nivel epigenético, que ya después vamos a mencionar a qué se refiere ese término, que también es importante en el desarrollo de determinadas enfermedades. Pero bueno, entonces qué bueno que hicieron la tarea, y me quedé con la duda esta de que qué, qué les iba yo a subir de pregunta, ahorita ya se las pongo. Y si encontraron pues bacterias, otras más que hayan encontrado o algunos factores que estén asociados a bacterias como la microbiota, pues también lo ponen allí en su pregunta, ¿no? Lo que más hayan leído y que les haya parecido interesante. Entonces, hoy vamos a ver primero este eh, mecanismo de reparación por escisión, en ese estábamos, ¿verdad? ¿Alguien nada más Sí, nos recuerda el último que vimos, por favor, de los dos mecanismos de reparación que por escisión que tenemos que revisar? Por favor, ¿alguien nos recuerda el de la
la clase pasada. Sí, Mestre, por favor. Sí, doctora, estábamos viendo el mecanismo por reparación por escisión de bases. Para esto se necesitaba, o bueno, se requería para eliminar el genoma de las bases que se encontraban dañadas, y este daño iba a ser por alquilación, por desaminación, oxidación, etcétera. Y para esto, la reparación iba a ser una hidrólisis del enlace glucosídico entre una base nitrogenada y un azúcar. Con esto se iba a eliminar la base dañada y se iban a generar sitios tanto apurínicos o apirimídicos, que iban a ser reconocidos por la AP1, que es la AP endonucleasa 1. Se iban a romper los enlaces fosfodíester que se iban a quedar adyacentes, y entonces es ahí donde entraba la DNA polimerasa y iba a adicionar los nucleótidos para rellenar estos espacios o los huecos que se generaban. Y por último, pues el fragmento recién sintetizado iba a formar los enlaces fosfodíester que faltaban a través de la ligasa. Y algo también importante que mencionábamos es que la DNA glucosilasa iban a ser enzimas que iban a intervenir en esta reparación. Ok, entonces, sí, gracias. Entonces vimos que este mecanismo de reparación participan enzimas, primero, que van a reconocer determinados tipos de daños en las bases nitrogenadas, luego van a eliminar la base y posteriormente a eliminar la base, pues se genera el sitio apurínico o apirimídico del que ya habíamos platicado, es decir, un sitio sin base nitrogenada, y entonces íbamos a tener como resultado la acción de una endonucleasa, ¿no? Una endonucleasa que iba a cortar específicamente en el sitio apurínico o apirimídico para generar o cortar un tramo de hebra de DNA solo en una hebra, ¿no? Recuerden que estos mecanismos de reparación que estamos viendo reparan solo en una hebra, o sea, es decir, medían el corte solamente en una de las hebras y la otra hebra queda libre para poder ser útil, bueno, no libre, sino queda intacta para poder ser utilizada de nuevo como molde, como lo que vimos en el mecanismo de replicación. Una sola hebra funciona como molde y esta hebra va a participar como va a funcionar como molde, y a partir de esa hebra pues se va a recuperar la información que hace falta. Ahora, ¿qué tipo de daños se reparan, por favor? ¿Qué tipo de daños se pueden reparar con este mecanismo de reparación? Sí, ya vieron que, sí, Janet, por favor. Pues como ya mencionó mi compañera, va a reparar daños por alquilación, por desaminación, por oxidación o por radiación ionizante. Ajá. Ok, entonces estos tipos de daños son los que se van a reparar. Si vieron, no repara todos los daños que vimos, solo algunos tipos de daños, y estos daños son reconocidos directamente por estas enzimas que se conocen como DNAs glicosilasas. Pero bueno, entonces este mecanismo yo creo que no está complicado, ¿verdad? O si se les hizo complicado, ¿habrá algo más que ver acerca de él para pasar al que sigue? ¿No? Ok, entonces, ¿quién me platica un poco acerca del mecanismo de reparación por escisión de nucleótidos? Se llama casi igual, ¿no? El primero era mecanismo de reparación por escisión de base y luego mecanismo de reparación por escisión de nucleótidos. Sí, Lili, por favor. Bueno, este mecanismo sobre todo lo que va a hacer es reconocer cualquier lesión que provoque algún cambio en la doble cadena de nuestro ADN. Y lo primero que va a ser pues reconocer este daño en la secuencia de nuestro ADN, y a través de la endonucleasa pues va a hidrolizar los enlaces fosfodiéster a cada lado, y también va a checar a qué distancias están las lesiones, y ya una vez que las haya ubicado va a eliminar pues estos fragmentos que están dañados, que tienen estas lesiones, y va a empezar a través de la ADN polimerasa 1, va a rellenarlos, y ya la ligasa va a ayudar a sellar esta cadena que se acaba de sintetizar. Y así se. Sí, bueno, Está ya. apagado su micrófono, creo.
¿Sí me escuchan? Sí, Mesli. Ah, Sí, gracias, Lili. sí, Mesli, por gracias. favor. Solamente para complementar, también si había un defecto, por ejemplo, en las proteínas que participaban en este sistema, se iba a generar un síndrome que se denomina síndrome de xeroderma pigmentosa. Y ya. Creo que su micrófono está apagado nuevamente. ¿Sí me Janet, escucharon? sí, te escuché. Ah, ok. Dijiste de la gerodermia pigmentosa. Sí, te escuché bien. Gracias. Janet, Sí, bueno, este mecanismo mencionaba que es muy importante contra el daño al ADN causado por el humo del tabaco. Va a tener diferentes fases para llevarse a cabo. Primero se va a requerir un reconocimiento de la lesión por unas proteínas que son específicas para esto y en este proceso se va a gastar ATP. Posteriormente va a venir una fase de escisión por distintas, bueno, este proceso lo van a llevar a cabo distintas enzimas. Mencionaba la hesinucleasa, que es un tipo de endonucleasa que va a hidrolizar los enlaces fosfodiéster únicamente de la hebra lesionada, pero lo que recalcaba era que no era solo en el espacio de la lesión, sino iba a ir más allá, un espacio más grande. Y posteriormente, la helicasa iba a favorecer esta separación de los nucleótidos y se iban a retirar, dependiendo, en procariotas de 12 a 13 nucleótidos y en eucariotas hasta 28 nucleótidos. Posteriormente a esto, viene la fase donde ya se va a sintetizar los huecos que quedaron. Y bueno, aquí ya va a trabajar la ADN polimerasa, que va a rellenar este espacio mediante la elongación del extremo 3' hidroxilo que quedó libre. En los eucariotas, pues va a trabajar la polimerasa delta o la epsilon y se va a ayudar de otras proteínas que ya habíamos mencionado antes en otras clases, como la PCNA. Y ya al último viene la fase de sellado, donde ya aquí va a trabajar la ADN ligasa, que va a unir el extremo 3' hidroxilo, que recién se sintetizó, con el extremo 5' del grupo fosfato, que se formó en el corte inicial. Y ya. gracias, Janet. Pues sí, si ven, este mecanismo está un poquito más complicado y además, ya como mencionó Janet, o participan una serie de proteínas que van a primero a reconocer determinados tipos de lesiones o en este caso, de sitios donde hay agentes, o sea, si recuerdan, podrían haber agentes intercalantes que podrían o meterse entre la doble hebra de DNA y generar alteraciones en las secuencias de DNA. Bueno, pues muchas de estas lesiones que vimos pueden ser reparadas por este mecanismo de reparación. Y como verán, es un mecanismo de reparación muy importante en humanos. Ya Mesli mencionó acerca de una enfermedad que se conoce como gerodermia pigmentosa o xerodermia pigmentosa. Esta enfermedad pues se reconoció o se sabe que cuando existen genes mutados, se desarrolla esta enfermedad, pero estos genes, cuando mutan, son genes que codifican para proteínas que van a llevar a cabo las maquinarias esta maquinaria de reparación. Y cuando esta maquinaria de reparación no se puede llevar a cabo, puede surgir esta enfermedad que está asociada especialmente al desarrollo de cáncer en distintos sitios del cuerpo, ¿no? Entonces, además, otra cosa importante, las lesiones generadas por la radiación ultravioleta en humanos es reparada por esta maquinaria de reparación específicamente, ¿no? Eh, Seguramente leyeron que para bacterias había una maquinaria de reparación que es una reversión directa de daño, donde participa una fotoliasa que puede revertir de manera directa el daño generado por la radiación ultravioleta solamente en bacterias. Pues lo que hace es solamente volver a cortar los enlaces que se forman entre los dímeros de pirimidinas y reconstituir
las pirimidinas a su estado normal, pero eso sería en procariotas. En humanos tendríamos que hablar de esta maquinaria de reparación, que además, si vieron, hay dos mecanismos, hay un mecanismo general y hay un mecanismo asociado a la transcripción. Entonces ya se está poniendo más interesante el asunto porque vamos a tener que platicar un poco acerca del mecanismo de transcripción y de la importancia de esta maquinaria de reparación que se puede activar previo al inicio de la transcripción, es decir, previo al proceso de síntesis de un RNA mensajero, ¿no? Y específicamente de un RNA mensajero, porque vamos a ver que existe un factor de transcripción específico que forma parte de la cisnucleasa que va a dar como resultado que la transcripción se detenga para activar estas maquinarias de reparación. Voy a compartir y ya me dicen si compartí, ¿eh? ¿Ya? ¿Sí compartí? Está cargando. Ok, Ya se ve. muy bien. Entonces, ahí les voy. Déjenme ver dónde estoy. Aquí está. Ya. Entonces vamos a ver el mecanismo de reparación por escisión. Entonces, este mecanismo de reparación, ya vimos que va a eliminar un tramo, una parte larga o una secuencia larga de DNA que va a cortarse solamente un tramo de ambas hebras, no los dos, vuelvo a repetir. Puede distinguir dímeros de timina o dímeros de pirimidinas y también puede reparar daños donde hay sustituyentes voluminosos, ¿no? Es un mecanismo de reparación muy importante porque puede reparar lesiones mediadas como por ejemplo las que pueden generarse gracias al benzoapireno, que ya platicábamos un poco acerca de él la semana pasada, y entonces esto, después de reconocimiento, viene la hidrólisis del enlace fosfodiéster, la ruptura, el corte de la hebra, y luego se van a eliminar lesiones voluminosas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el mecanismo de reparación para las bacterias. Si ven, el mecanismo es similar, no sé, para eucariota y para procariota. ¿Cuál es la pequeña diferencia? Bueno, las proteínas que van a participar en este caso, ¿no? En el caso de las células procariotas, específicamente como ven ahí en la imagen, en E. coli van a participar una serie de proteínas que se llaman U, V, R, A, B, C y D, ¿no? Si ven las bacterias van a producir o van a expresar estas proteínas que van en un momento dado a llevar a cabo esta maquinaria de reparación. Primero, la UVRA lo que va a hacer es buscar el daño en la hebra de DNA. Si ven, aquí está simulado una lesión por dímeros de pirimidina. Aunque hay fotoliasa, también si el daño generado por la radiación ultravioleta es importante, la fotoliasa igual no puede reparar todo este daño de manera eficiente y entonces esta maquinaria de reparación para bacterias también es muy importante. Entonces, esta maquinaria de reparación comienza con buscar el daño. ¿Y quién va a buscar y a encontrar el daño? Pues las proteínas UVRA que van a distinguir o van a rastrear en el DNA hasta encontrar estructuras distorsionadas en la doble hélice de DNA. Luego, VRB se va a unir a la zona lesionada para eliminar a VRA y luego reclutar a UVRC. Esta UVRC tiene actividad de endonucleasa y si es una endonucleasa entonces va a cortar, ¿no? en los sitios en donde esté presente la lesión. Si ven, aquí está simulando el sitio de corte, se va a cortar un tramo largo en el caso de UVRC en el extremo 3', luego UVRD en el extremo 5', para después también UVRD es una helicasa, y si recuerdan cuál es la función de una helicasa, pues es cortar los enlaces por puentes de hidrógeno para eliminar, entonces sacar de aquí este tramo de la hebra de DNA y entonces una vez que se elimine el tramo de la hebra de DNA
va a actuar la DNA polimerasa 1, que va a rellenar en este caso el sitio donde hace falta la información porque se eliminó, y luego una DNA ligasa va a sellar, ¿no? Va a formar los enlaces de tipo fosfodiéster. Si ven, es algo muy parecido al mecanismo de reparación por escisión de base, excepto que aquí se distingue una hebra, se distingue una lesión, se corta, digamos, un tramo largo, se elimina ese tramo y luego se rellena, ¿no? Ahora, este mecanismo de reparación, si ven, aquí lo estoy manejando de manera general, pero también puede estar acoplado a el proceso de la transcripción. ¿Qué es la transcripción? ¿Alguien me puede recordar qué es la transcripción, por favor? Que no los veo. ¿Alguien se acuerda qué es la transcripción? ¿Arturo? Sí, doctora, es la formación de ARN a partir de un molde de ADN, sobre todo que va a funcionar después para la síntesis de proteínas. Ok, muchas gracias. Sí, como dice Arturo, la transcripción es la síntesis de una cadena de RNA. O sea, en este caso, siendo específicos, es la síntesis de un RNA mensajero, porque aquí lo que vamos a ver, o al mecanismo al que está acoplado esta maquinaria de reparación, puede ser a la síntesis de un RNA mensajero. Entonces, cuando hay una lesión, cuando va a transcribirse o a copiarse una secuencia genética para fines de síntesis de un producto funcional, en este caso una proteína, vamos a ver que en células eucariotas y procariotas hay algunas pequeñas diferencias. En el caso de procariotas, la RNA polimerasa es una enzima que se puede unir directamente a secuencias de DNA que va a transcribir. O sea, cuando va a comenzar la transcripción, la RNA polimerasa está formado o está constituida por varias subunidades, entre ellas el factor sigma, que le va a permitir reconocer de manera directa una secuencia en el gen o las secuencias génicas o las secuencias que codifican para un determinado producto proteico que se conoce como promotor. Esta secuencia génica que forma, o esta secuencia que forma parte del gen, que se llama caja tata o caja prino, que después vamos a ver, la reconoce directamente la RNA polimerasa, se une y entonces comienza a transcribir esta parte, ¿no? Esta secuencia. Pero si en un momento determinado, al comenzar a transcribir la secuencia de DNA, encuentra un daño, ya vimos qué tipo de daños se pueden reparar mediante esta maquinaria de reparación, si encuentra un daño, la RNA polimerasa se va a estancar, ya no va a avanzar, y entonces al estancarse va a participar una proteína que se conoce como factor de acoplamiento a la transcripción y reparación, que va a desplazar, o sea, lo que va a hacer es quitar de aquí a la RNA polimerasa y va a acoplar a este complejo de URA, URB, para que comience el proceso de reparación por escisión de nucleótidos. Entonces, como verán, esta maquinaria de reparación puede ocurrir de manera general, o sea, esta maquinaria puede ocurrir así de manera directa, se reconoce el daño, se reconoce el daño, luego se media el corte del extremo 3', extremo 5', se elimina el tramo de DNA y se rellena y se repara. Puede ocurrir así de manera general si hay un daño, pero también puede ocurrir cuando la RNA polimerasa se estanca y se detiene la transcripción, y entonces puede ocurrir que se puede acoplar o puede favorecer el acoplamiento de estas maquinarias de reparación para comenzar entonces el proceso de reparación. Entonces es un mecanismo de reparación muy importante, como verán, ¿no? Porque en un momento dado, cuando se está empezando a copiar la información genética, si hay daño en la información genética, si hay un daño en la información genética que se va a copiar para formar un RNA mensajero, esta maquinaria de reparación puede acoplar o puede mandar a traer a estas maquinarias de reparación para poder reparar el daño en donde esté presente, y entonces una vez que se repara pueden volver a empezar, ¿no? Si este DNA no está
dañado y entonces se puede comenzar la síntesis de un RNA mensajero, ¿no? Esto es para células procariotas. También para células eucariotas, ¿no? Entonces, al igual, es una reparación que va a eliminar lesiones voluminosas o que desestabilizan la doble hélice de DNA, y entonces igual va a haber una reparación genómica global, o la general, como la que habíamos platicado, y una reparación acoplada a la transcripción, ¿no? En este caso, existen, en el caso de humanos o eucariotas, vamos a ver que existen 6 proteínas, entre ellas están, se conocen como XPA, RPA, que ya habíamos visto previamente, perdone, RPA que ya habíamos visto previamente, y XPC, TF2H, que nos interesa, y ahorita vamos a ver por qué nos interesa tanto, XPG, RCC1 y XPF, ¿no? Entonces, esta nos va a interesar, esta maquinaria de reparación, porque igual, si ven, hay 2 mecanismos, el mecanismo de reparación global y el mecanismo asociado a la transcripción, ¿no? Y si ven, aquí en el caso anterior, aquí nada más hablo de una RNA polimerasa, que en eucariotas, en procariotas, perdón, vamos a ver que solamente existe una RNA polimerasa y esa es la responsable de sintetizar todos los RNAs mensajeros más bien todos los RNAs que puede sintetizar una célula bacteriana. Y en el caso de células eucariotas, vamos a ver que hay 3 tipos de RNAs polimerasas. Esta RNA polimerasa 2 que está marcada aquí es la responsable específicamente de la síntesis de RNAs mensajeros. Entonces, en células eucariotas resulta muy importante esta maquinaria de reparación, porque en un momento dado, cuando se va a empezar a sintetizar RNAs mensajeros específicamente, esta RNA polimerasa puede conducir al reclutamiento de todas las proteínas que van a participar en esta maquinaria de reparación. Y les mencionaba yo que este TF2H resulta importante e interesante. ¿Alguien leyó acerca de este TF2H, por favor? A ver dónde están aquí. Cuando estudiaron un poco, ¿leyeron acerca de TF2H? ¿Saben qué significa TF2H? Sí, Luis Octavio. Es el factor de transcripción 2 humano, ¿no? Pero está en inglés. Sí, gracias. Sí, gracias, Luis Octavio. TF es factor de transcripción. Ya me ubiqué. Factor de transcripción. TF es factor de transcripción 2, porque es un factor de transcripción que es necesario para la RNA polimerasa 2. Y este TF2H es muy importante porque en el caso de la síntesis de RNAs mensajeros, vamos a ver que es un factor de transcripción general que es fundamental para fines de inicio de reconocimiento de la secuencia promotora, pero también es fundamental para fines de activación de la RNA polimerasa 2. La RNA polimerasa 2 es una enzima que requiere de factores de transcripción, y que dentro de estos factores de transcripción, que ya después vamos a ver que hay varios tipos de factores de transcripción, uno de ellos, y muy importante, es el factor de transcripción 2H, ¿no? Que tiene un dominio de lipasa, o sea, si es un dominio, o si tiene dominio de lipasa, hay que recordar que puede abrir la doble hebra de DNA, y además este es fundamental para fines de unión de la RNA polimerasa 2. La RNA polimerasa 2, para comenzar la síntesis de RNAs mensajeros, vamos a ver que requiere que varios factores de transcripción se unan a distintas secuencias que ya después vamos a ver dependiendo del tipo de gen del que estemos hablando, pero en general todas las RNAs polimerasa 2 requieren todas de factores de transcripción generales, entre ellos TF2H, que su función va a ser abrir la doble hélice de DNA, entre otras funciones que cuando veamos
síntesis de RNAs mensajeros, vamos a mencionar. Pero en este caso, el TF2H o la TF2H forma parte de este complejo que ya alguna de sus compañeras mencionó, no sé si fue Janet, creo, habló de un complejo proteico que se conoce como cisnucleasa. La cisnucleasa entonces está formado por estas proteínas que ya habíamos mencionado, como XPC, XPA, RPA, XPF y XPG. Cada una de ellas tiene una función. XPC va a ser necesario para darle estabilidad al complejo de cisnucleasa, porque es un complejo proteico, y XPA aquí es muy importante porque tiene la capacidad de reconocer lesiones o daños en la doble hebra de DNA. XPF va a tener actividad de endonucleasa en el lado 5' o en el extremo 5', y RPA va a reconocer, va a participar también en el proceso de reconocimiento de lesión y se va a unir, va a mediar la unión del complejo a los sitios de daño o los sitios dañados en la hebra de DNA. Y TF2H, pues ya vimos que tiene actividad de helicasa, que va a separar el tramo de donde o que contenga el daño o que esté dañado, y XPG que va a tener actividad endonucleasa 3', ¿no? Y este complejo proteico, entonces, como verán, lleva a cabo todo este proceso. Reconocimiento de daño, unión de este complejo al sitio de daño, corte en el tramo donde esté contenido el daño, que aquí estaría mediado por XPF y XPG, y luego separación de este tramo de la hebra de DNA complementaria, mediado por TF2H, y entonces una vez que se separa, ya que se elimina ese tramo de DNA, entonces vamos a ver que van a participar la DNA polimerasa delta y DNA polimerasa EPS o DNA polimerasa epsilon para entonces rellenar ese tramo que hace falta y entonces eliminar el DNA que está dañado. Entonces, este mecanismo de reparación es importante e interesante porque si no funciona de manera adecuada, es decir, si alguna de estas proteínas que acabo de mencionar no están expresadas de manera correcta o no están expresadas, pueden presentarse sobre todo el cáncer, ¿no? Estas proteínas que están aquí, si no se expresan de manera correcta, pueden entonces estar asociadas al cáncer. Si ven, muchas de estas proteínas se llaman XP, XP, XP y XP. Su compañera, creo que no recuerdo, Mestley mencionó una enfermedad que se conoce como gerodermia pigmentosa. Cuando se estudió la gerodermia pigmentosa, que es una enfermedad en realidad rara, ¿no? No es una enfermedad muy común, pero que se puede presentar en un momento dado. Esta enfermedad en humanos, cuando se estudió, se descubrió que cuando había alteraciones en determinados genes, esta maquinaria de reparación no funciona de manera correcta. Yo creo que en estos días que hemos platicado de reparación del DNA, yo les dije que cuando las maquinarias de reparación fallan o no funcionan de manera adecuada o de manera correcta, entonces se puede presentar o se puede desarrollar cáncer. Y un ejemplo claro es esta enfermedad. La gerodermia pigmentosa se ocasiona cuando algunos de los genes que codifican para las proteínas que acabamos de mencionar, XPA, XPB, C, D, F, G, mutan y entonces se generan uno o varios de estos productos defectuosos, se va a dar como el resultado o como resultado el desarrollo de esta enfermedad en la cual va a haber una enfermedad en la cual no hay una capacidad o las células no tienen la capacidad correcta para reparar los daños causados, especialmente por la radiación ultravioleta, aunque no es el único, ¿no? Ya vimos que entre los mutágenos que causan daño y que pueden estos daños ser reparados por esta maquinaria de reparación, está el benzoapireno o algunos otros carcinógenos ambientales, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en estas personas que padecen gerodermia pigmentosa? Bueno, pues
tienen esta función alterada en cuanto a la reparación y pueden sufrir cáncer en órganos internos. También hay síntomas neurológicos como retraso mental, ataxia progresiva y sordera, algunas alteraciones oculares como fotofobia, conjuntivitis, queratitis, neoplasias benignas, malignas en los párpados, en la conjuntiva y en la córnea, ¿no? Algo así como pueden verlo, no, yo supongo que esta enfermedad la ven en genética, porque es una enfermedad de origen genético, pero bueno, lo importante de entender esto es que cuando las maquinarias de reparación no funcionan correctamente, se puede desarrollar cánceres. No necesariamente van a desarrollar todos gerodermia pigmentosa, pero sí van a desarrollar neoplasias debido al proceso o a la falta de los procesos de reparación. Les vuelvo a recordar, en el caso del desarrollo de cáncer, se van a ir generando alteraciones en las secuencias de DNA, y estas alteraciones lo que van a hacer es se van a ir acumulando, y por lo tanto esta acumulación o este cúmulo de mutaciones va a dar como resultado el desarrollo de cáncer, ¿no? Entonces, la reparación, este mecanismo de reparación, entonces, resulta importante por esto, ¿no? Ya vemos, hay que recordar que puede estar acoplada a la transcripción, o puede ocurrir de manera general o global, no necesariamente asociada a la transcripción, ¿no? Entonces, este mecanismo entonces nos va a permitir reparar daños previo al inicio de la transcripción. Cuando veamos transcripción, vamos a ver que ninguna RNA polimerasa, ni eucariota ni procariota, tiene un dominio de corrección de prueba. O sea, durante el proceso de transcripción, y la RNA polimerasa no revisa, no puede hacer lo que hacía la DNA polimerasa. Si recuerdan, la DNA polimerasa tenía dominio de exonucleasa, y con su dominio de exonucleasa, conocido como dominio de corrección de prueba, podía regresarse y revisar si el último nucleótido que adicionó estaba correcto. Y en el caso de la RNA polimerasa no, pero si durante la transcripción detecta un daño, entonces se recurre a este mecanismo de reparación que resulta fundamental, ¿no? Y no solamente resulta fundamental porque en el caso de los humanos va a reparar daños asociados a la radiación ultravioleta, que si recordamos es uno de los mutágenos al que nos exponemos de manera frecuente. Hay personas que en mayor cantidad o la mayor parte del día está expuesta a la radiación ultravioleta y no se protege, ¿no?, de esto. Entonces esto resulta muy importante, y entonces los daños generados por la radiación pues podrían ser lo suficientemente grandes, y entonces esta maquinaria de reparación no funcionar de manera correcta, ¿no? ¿Alguna duda con esta maquinaria de reparación, por favor? No, Me doctora, parece que todo no hay bien. dudas. ¿Sí? ¿Todo correcto? Ok. Entonces, por favor, mañana vemos mecanismo de reparación por apareamientos incorrectos y mecanismo de reparación. Yo creo que solamente el de apareamientos incorrectos. Nos vamos a llevar de a uno por día para que no nos hagamos tantas bolas. Y ya después vemos los mecanismos de reparación por recombinación, para que los vayan revisando. Recombinación homóloga y recombinación no homóloga, por favor, para que lo vayan leyendo. Ahorita les pongo la pregunta. No sé si tenía yo otra tarea pendiente, que tenía yo que poner otra pregunta. Ya la anoté para que no se me olvide. Por el momento esa era la única. Ok. Entonces nos vemos mañana. Que tengan buen día. Gracias, Hasta doctora. Hasta mañana. mañana.